Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad, a mi grupo y a mí nos ha tocado presentar nuestra tarea académica. El tema que vamos a hablar es sobre las acusaciones hacia las autoridades peruanas de eh, presentar un marcado sesgo racista en la represión de las protestas. Nos habla Saitsu Morales y voy a empezar. En la actualidad en el Perú existe una gran brecha de desigualdad y racismo debido a los patrones socioculturales discriminatorios en diversos aspectos de nuestra población. La- Nuestras autoridades peruanas han sido acusadas por parte de Amnistía Internacional de presentar un marcado sesgo racista en la represión de las protestas, las cuales se basan en los datos de la Defensoría de Amnistía menciona que encontró que la cantidad de posibles muertes arbitrarias debido a la represión estatal estaba desproporcionadamente concentradas en regiones con poblaciones mayoritariamente indígenas, lo cual es preocupante porque las áreas con mayor población indígena fueron las que sufrieron una gran cantidad de muertes desde que comenzaron las protestas. Se sabe también que la población indígena representa solo el 13% de la población total del Perú. Sin embargo, estos sufrieron el 80% del total de muertes registradas. Todo este movimiento fue ocasionado por el mal juicio político y el arresto del expresidente Pedro Castillo, y a la vez también toda la población alimentada por una profunda insatisfacción por las condiciones de vida y desigualdad que hay en el país, las cuales están enmarcadas en ciudades marginadas de Perú como Apurímac, Ayacucho y Puno, cuyas poblaciones mayoritariamente indígenas han sufrido históricamente discriminación, desigualdad en la participación política y han protagonizado una continua e interminable lucha por acceder a sus derechos básicos como la salud, la vivienda y educación. El racismo sistemático arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas han sido la fuerza impulsadora detrás de la violencia utilizada para castigar a las comunidades que han alzado su voz y solo exigen sus derechos. Esta problemática ha ocasionado un importante debate en torno al país. Frente a este contexto, nos cuestionamos la siguiente pregunta controversial. ¿Consideran que las autoridades actuaron con un marcado sesgo racista en la represión de las protestas? Buenas noches, profesor. Mi nombre es Saúl Silva Cruzado y a continuación eh, voy a argumentar, ¿no? A base de la pregunta de si consideramos que las autoridades, ¿no?, actuaron con un marcado sesgo racista en la represión que hicieron en las protestas. Eh, Debemos saber que en primer lugar, ¿no?, la ciudadanía se nos presenta como un derecho y un deber que implica participación activa en nuestro propio desarrollo y en el de la comunidad. Pero muy a pesar de este enfoque positivo, ¿no?, es necesario señalar un marcado contorno racista, ¿no?, que ocurre siempre en las represiones, ¿no?, de las protestas. También, como se evidenció en el caso de la destitución, ¿no?, presidencial contra el expresidente Pedro Castillo, ¿no?, en aquel entonces. Y viendo desde esa perspectiva ciudadana, ¿no?, se respaldan las protestas como respuestas a lo que se percibe como una destitución ilegítima, ¿no?, como si no lo hubiera parecido al pueblo, porque tienen bastante auge, ¿no?, en provincia. Entonces se respaldan mm, de una manera la gente de provincia con su entorno del presidente, pues, ¿no? Y como dice Erika Guevara Rosa, ¿no?, una abogada de derechos humanos y feminista reconocida vinculada a la Amnistía Internacional, ¿no?, destaca que la responsabilidad de las autoridades es garantizar la seguridad de los manifestantes, más no atacarlos, que ocurrió en aquel entonces. Entonces, desde ese punto de vista del Estado,
se critica el uso incorrecto de la fuerza, especialmente el empleo de armas letales, ¿no? Como perdigones, ¿no? Contra los manifestantes que estaban desarmados. Se destaca también la falta de respeto a los derechos humanos y a las ideas políticas de los manifestantes. La disparidad en el tratamiento entre Lima y otras ciudades subraya la falta de coherencia total en la responsabilidad social de las autoridades. Eh, la muerte, ¿no? Que ocurre en regiones como Puno, Apurímac y Ayacucho, ¿no? Carecen de la misma relevancia que las ocurridas en Lima, evidenciando así una falta de atención equitativa a nivel nacional. En segundo lugar, hablando sobre la importancia de derecho a la democracia de la ciudadanía, en donde se evidencia que sí se actuó erróneamente frente a la voluntad popular de propuesta, si bien el derecho al libre expresamiento es parte de los derechos que nos corresponden. Durante la contención a los protestantes, los policías asignados tuvieron acciones en contra de la libertad de derecho de los pobladores. Bueno, cuando reflexionamos sobre el reconocimiento a la igualdad y las diferencias como pilares de una sociedad justa, como menciona Alexander Valdés Quiñones, que es la coordinadora regional de la Mesa Temática de la Juventud, abrir espacio de concertación y diálogo entre la sociedad civil y el Estado es muy importante entre los jóvenes para poder decidir en la política. Por otro lado, reconocer la igualdad de derechos y la diversidad cultural y social enriquece nuestra identidad colectiva y contribuye a una participación más equitativa en los procesos de toma de decisiones. Aunque expresar nuestras opiniones es un derecho fundamental, la actuación policial que limita estos derechos durante las protestas plantea interrogantes éticos sobre la interrelación. Bueno, este análisis resalta la importancia de considerar estos elementos éticos en el marco de la ciudadanía y reflexión ética, especialmente en un curso centrado en estos temas fundamentales. En conclusión, estos argumentos demuestran nuestra posición a la controversia, en donde analizamos en los distintos temas y ahí se concluye que sí se actuó con actos racistas frente a las movilizaciones o protestas de los pobladores que estaban en contra de la destitución de Pedro Castillo. Desde la perspectiva del Estado, se critica el uso desproporcionado de la fuerza letal como contra manifestantes desarmados, destacando una diferencia en el trato entre regiones. La importancia del derecho a la democracia se resalta, pero se subraya la contradicción en la práctica, donde la represión viola el derecho al libre expresamiento. En conjunto, el análisis resalta la necesidad de una reflexión profunda sobre la equidad, el respeto a los derechos humanos y la participación ciudadana en la construcción de una sociedad demócrata y justa, y la igualdad de derechos. Las disparidades en la respuesta del Estado refuerzan la importancia de abordar estos problemas de manera integral para garantizar un ejercicio pleno de la ciudadanía, la preservación de los derechos fundamentales y el refuerzo ciudadano en la igualdad de la comunidad. Muchas gracias.